Bueno, arranquemos. Hoy somos poquitos. Em, Así que bueno, si les parece, arrancamos. Em, Cuéntenme un poco. Ustedes, no sé si se habían unido otro día, por ahí sí, no me acuerdo. Cuéntenme un poco para qué carreras están y en qué cátedra están. Pueden escribirlo en el chat si prefieren. Bueno, yo me metí en la de Ingeniería en Informática y mi carrera es la de Palacios Puebla. Tu cátedra. Era así, ¿no? ¿Cómo, cómo? Mm, La que tiene como nombre así. Sí, 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 Palacios Puebla, perfecto. Y estás para Sí, Ingeniería en sí. Informática. Sí, vos te habías unido la vez pasada, ¿no? Sí, en la pasada. En Sí, la bueno, sede de las ERA. perfecto. Bueno, a ver. em, bueno, entonces, la vez pasada, o sea, según el cronograma, lo que tenemos que ver hoy es repasar funciones exponenciales. Bueno, perfecto, Agustina. Claro, sí, cátedra única. En general, los de exactas están en cátedra única y los de ingeniería están en Palacios Puebla. Las dos cátedras son medio parecidas. Los temas son los mismos. Lo que pasa es que las guías no son iguales, los problemas son medio parecidos, pero no son exactamente iguales. Entonces, a veces hacemos problemas de una cátedra y a veces de la otra. Bueno, entonces, a ver. Según el cronograma, lo que nosotros tenemos que ver hoy es función exponencial, función logarítmica y, digamos, todo lo que sería el repaso de funciones. ¿Está bien? O sea, digamos, darle un cierre a la primera unidad de la materia. Em, la vez pasada vimos, digamos, estamos haciendo como todo un repaso, que es lo que ustedes hacen en la primera mitad de digamos, la primera mitad no, las primeras clases de la materia, que es como todo un gran repaso de los temas que van a ir viendo en la materia. ¿Está bien? Entonces, bueno, quería ver si encontraba el cronograma, pero no lo estoy encontrando para ver, para mostrárselos por las dudas, pero bueno. A ver, aquí está por acá. A ver, acá está el cronograma. Bueno, entonces, voy a pegar el cronograma acá en acá en la pizarra. Ustedes están viendo mi pantalla, esta pizarra después se las vamos a compartir el PDF, ¿no? Lo que hayamos descrito. Hoy es la clase 4 y entonces los temas de la clase 4 son función exponencial, función logarítmica, funciones trigonométricas, funciones a trozos y repaso general de funciones. ¿Está bien? La idea es no tratar de no perder mucho tiempo definiendo funciones, o sea, lo mínimo indispensable, y después ustedes si tienen dudas de problemas o que hagamos problemas juntos, lo que sea, ¿está bien? Es importante en esta parte llevarse la mayor cantidad digamos, de conocer las funciones elementales. Está bien, toda esta guía, el objetivo es conocer las funciones elementales de la materia. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo en esto? Entonces, vamos a ponerle a la pizarra esta. Esta es la clase 4 y hoy es 30 de agosto del 2024. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es función exponencial. ¿Está bien? Bueno, ¿qué saben de la función exponencial? ¿Qué se acuerdan? Esto lo deben haber visto en clase un poco, pero ¿qué me pueden decir de la función exponencial? ¿Cómo se ve una función exponencial? ¿Cómo es la expresión funcional? Lo que quieran, lo que les salga. ¿Cómo es la expresión en principio para f de x? Bueno, en principio la expresión para f de x de cualquier tipo de función exponencial es algo de la pinta r a la x. ¿Está bien? Es algún número, r es cualquier número real. Y x es x. ¿Está bien? En general, uno cuando habla de función exponencial, habla específicamente de un tipo de función exponencial que es e a la x. ¿Está bien?
donde e es un número que es 2,71 y pico, está bien el número e, y esta es la típica función exponencial de la que uno habla y la que uno saca conclusiones esenciales, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Eh, ¿Alguien sabe cómo es la expresión, cómo se ve la función exponencial? Digamos, si yo quiero, digamos, esta función, si yo tengo algo elevado a la x, ¿cómo se va a ver? ¿Alguna idea? Hacia arriba. Claro, bueno, ¿cómo va a ser el comportamiento? En principio pensemos, ¿cómo va a ser el comportamiento para x positivas o negativas, digamos? ¿Qué les parece que va a pasar? O sea, si yo tengo eh, una función que ver pasando, o sea, hagamos una tablita. Para que sea más sencillo, en vez de hacerlo con e, vamos a empezar con un ejemplo más sencillito, que es por ejemplo 2 a la x, ¿está bien? Vamos a hacer 2 a la x. Entonces yo tengo una tabla en la que tengo x acá y 2 a la x acá. Entonces, si x vale, por ejemplo, no sé, menos 2. 2 a la menos 2 es un cuarto, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta que como estoy haciendo la cuenta? Básicamente la cuenta que yo estoy haciendo es decir, bueno, 2 a la menos 2 es lo mismo que tener un medio al cuadrado. Y esto es lo mismo que un cuarto. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Ok. Si yo tengo x es igual a menos 1, si x vale menos 1, ¿qué tengo? Un medio, ¿no? Sí. Si x vale 0, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale todo número elevado a la 0? Uno. 1. Si x es igual a 1, lo que voy a tener es 2. Y si x es igual a 2 positivo, lo que voy a tener es 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, entonces yo quiero dibujar esta función que tengo más o menos. Bueno, yo lo que tengo es una función que en el menos 2 está en el 1 cuarto. Cuidado, esto tendría que ser negro. En el menos 2 está en el 1 cuarto. Entonces, vamos a poner vamos a hacerlo el menos 2. Está a altura 1 cuarto. Vamos a pensar que 1 cuarto es medio cosito. En el 1, en el menos 1 está en el 1 medio. Entonces vamos a decir que el 1 medio es acá, por ejemplo. En el 0 está en 1. Entonces 1 tiene que ser acá, manteniendo la proporción, ¿no? En el 1 está en 2. Entonces este es el 1. Y tiene que estar en 2, pero 2 tiene que ser como por acá arriba, ¿no? O sea, 3, 4 acá. Y en el 2 está en 4, o sea, 2 va a estar como que muy arriba. Como que por acá, no sé. Ya no estoy contando los cuadraditos, está bien, pero ¿se entiende cómo es la función? Bueno, qué me pueden decir de esta función? ¿Qué me pueden decir? Viendo esta función ahí escrita, ¿qué me pueden decir? ¿Es una función creciente o decreciente? ¿Qué les parece? O bueno, o cambia. Creciente, me parece. Creciente, ¿no? Bueno, entonces es una función... Es siempre creciente, ¿no? O sea, Es siempre, perdón, es siempre creciente porque está, o sea, se trata de exponencial. bueno, está bien, pero digo... Está bien, pero digo... Si yo no sé nada de No. exponenciales, en principio puedo no saber que es siempre creciente, ¿no? Bueno, claro.
O sea, bueno, entonces es siempre creciente, ¿no? O sea, el intervalo de crecimiento es todo el dominio, todos los reales. ¿Qué pasa con la imagen de esta función? ¿Dónde está restringida la imagen de esta función? Acuérdense que era la imagen. La imagen es las zonas del eje Y que están ocupadas. Bueno, la imagen va a estar, básicamente van a ser los lugares positivos de Y, ¿no? O sea, nunca es negativa esta función. Nunca tiene, o sea, nunca tiene altura negativa. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, la imagen es desde el 0 hasta el más infinito. ¿Estamos bien? O les estoy mareando. No, está bien. Bueno. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Tiene alguna restricción de dominio esta función? O sea, ¿tiene algún punto de X que no pueda hacer? No, no, o sea, cualquier valor de X, o sea, son todos los reales. Todos los Sí. Bueno, básicamente acabamos de aprender las características importantes de la función exponencial, ¿está bien? La función exponencial es esto. Digamos, la función exponencial es toda función que tenga esta estructura en principio. Esta estructura de acá. Un número real elevado a la x, ¿está bien? O sea, el número real está fijo y lo que varía es x, ¿está bien? Bueno, la función exponencial más clásica es la función exponencial, la que yo les decía que es la e a la x. Digamos, el gráfico es más o menos el mismo en todas, lo que pasa es que, bueno, va a depender un poco de cada una la tasa de crecimiento, ¿no? Pero básicamente hay una cuestión. Todas las funciones exponenciales en cero dan 1, ¿no? Porque todo número elevado a la 0, sea e, 2 o 480.000, dan 1, ¿no? Entonces las funciones exponenciales siempre tienen esta pinta. Esta sería la función e a la x. ¿Está bien? Bueno. Ahora bien, yo puedo proponer otra cosa. Porque acá yo me equivoqué en algo. No, en realidad no me equivoqué, pero hay que tener un cuidado acá. Nosotros estamos tomando siempre valores de R que sean positivos, ¿no? O sea, estos son los R mayores que 0, de alguna manera. Perdón, mayores incluso más a mi favor. Esto vamos a sacarlo. Y ahora van a ver por qué. Porque yo puedo proponer otro ejemplo de función exponencial que va a funcionar muy parecido, pero hay que tener una salvedad. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué pasa si yo propongo una g de x que sea igual a un medio a la x? Construyamos la tablita, ¿quieren? Hagamos la tablita. Entonces, mi tablita lo que tengo es x, un medio a la x. Y voy a tomar los mismos valores que antes. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Bueno. Menos un medio a la menos 2. Menos un medio a la menos 2 va a dar 4, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Porque básicamente va a ser como tener un medio dado vuelta a la 2. O sea, es 2 a la 2, 4. Un medio a la menos 1 me va a dar 2 positivo. A la 0 va a dar 1. A la 1 me va a dar un medio. Y a la 2 me va a dar un cuarto. Entonces, ¿qué pasó con esta función? Es una función que es igual a la anterior, pero dada vuelta, espejada de la anterior. Es una función que viene así. Este es el 1. Y esta es un medio a la x. Perdón, que acá me equivoqué porque acá es un 2, pero yo estoy haciendo un medio a la x. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, entonces, ¿qué pasó ahora?
¿Qué pasó con la que es entre 0 y 1? Te crece muy bien, pero básicamente que me quedó como al revés, ¿no? O sea, cuando yo tenga funciones que son números fraccionarios, es decir, números entre 0 y 1, lo que voy a tener es una función decreciente. Entonces vamos a volver a analizar lo que estuvimos analizando antes, que es el dominio, la imagen y los intervalos, en este caso de decrecimiento. Vamos a hacer, espera, vamos a hacerlo así, intervalos de decrecimiento con el menos. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Las escucho a ustedes? Todos los reales igual. Todos los reales, igual que antes, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Todos los reales menos los negativos. Claro, los reales positivos, igual que antes, o sea, va a ser del 0 al más infinito. En realidad, el 0, ¿por qué no está incluido? ¿Por qué no incluyo al 0? Porque tengo un punto ahí. Bueno. No, básicamente si yo incluyera el 0 quiere decir que alguna vez puede ser 0, pero esta función nunca es 0, ¿no? Esta función nunca obtengo el valor 0 con esta función, ¿se entiende? ¿Y el intervalo de crecimiento y de decrecimiento cuál sería? ¿Qué les parece? Esta función, como me dijeron hace un rato, decrece, no tiene intervalo de crecimiento, siempre es decreciente, ¿está bien? O sea, son todos los reales. ¿Estamos? Bueno, entonces hagamos un pequeño resumen. Tengo que agregar una hoja acá. Bien, hagamos un pequeño resumen. Entonces, uno tendría en principio dos situaciones de función. Estamos pensando que o sea, que R es positivo. O sea, sí, positivo. R mayor o igual que 0. Entonces nosotros decimos, si R es mayor que 1, la función f de x, que es R a la x, cumple que, vamos a tipo tablita, el dominio, la imagen y la monotonía y vamos a completar esta especie de tablita. A ver, entonces, el dominio dijimos que eran todos los reales. De 0 a más infinito la imagen. Y la monotonía dijimos que es creciente. Y si estoy en el caso en el que si R pertenece al intervalo 0, R menor que 1 y f de x es de nuevo R a la x, la función cumple y la monotonía, la función son, el dominio son los reales, la imagen es de 0 a más infinito igual que antes y la monotonía es decreciente. Y los dibujitos, para que les queden acá resumidos, digamos, es la que es creciente
es una cosa así. Y este es el 1. Y la que es decreciente es una cosa así. Y ese es el 1. ¿Estamos bien hasta acá? Si alguien tiene algo que decir, hable ahora o calle para siempre. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, estas son las funciones exponenciales, ¿está bien? La función exponencial crece, digamos, es algo que crece mucho y muy rápido, ¿no? Por eso cuando era la pandemia se hablaba del crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es cuando algo empieza a crecer muy muy rápido, ¿está bien? Tipo, un día es 1, al día siguiente es 2, después es 4, después es 16, después es... Y así sucesivamente va creciendo muy rápido. La función particularmente relevante, como les dije hace un rato, es la e a la x, pero el funcionamiento de todas es particularmente el mismo, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a ver los logaritmos. Logaritmos es un tema que la gente a veces le suele costar un poquito, así que vamos a ver el logaritmo. Entonces, función... No, rítmicas. Bueno, por definición hay que acordarse qué era el logaritmo. ¿Alguien se acuerda qué significaban los logaritmos? Bueno, nadie. Bueno, el logaritmo, la definición es una definición de logaritmo, está bien, es una notación el logaritmo. Uno dice que el logaritmo en base a de x es igual a y si y solo si a la y es igual a x, ¿no? Entonces, pensemos un ejemplo, básicamente. Pero si yo tengo, no sé, el logaritmo en base 4 del número 64, ¿cuánto me va a dar? Bueno, hay que pensarlo de esta manera. Hay que pensar que yo tengo... Esto quiere decir que 4 a la i tiene que ser 64. Entonces, i es igual a 3, ¿no? Porque 4 al cubo es 64. Entonces esto me dice que el logaritmo en base 4 de 64 es igual a 3. ¿Está bien? El logaritmo y la potencia son dos cosas que van de la mano de alguna forma. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces la función logarítmica va de alguna manera a estar vinculada a la exponencial. ¿Y alguien se da cuenta cómo? Alguien, eso lo han dicho en clase, digamos, pero ¿se acuerdan cómo? ¿Quiere alguien decir cómo están vinculadas a las exponenciales? ¿Por qué están vinculadas a las exponenciales? ¿Nadie se acuerda? ¿Les hablaron de esto en clase? Les deben haber hablado. Claro, es la inversa, ¿no? ¿Está bien? Sí. Nosotros la vez pasada hablamos un poquito de función inversa. O sea, no todos los que están acá, no todas las que están acá, porque son todas chicas, creo. No todas las que están acá estaban la vez pasada. Pero la vez pasada hablamos un poquito de función inversa. No me acuerdo si hicimos algo o no, pero ahí hay un solo ejercicio de función inversa, creo, así que no es tan importante. De última es más una cosa conceptual. La función inversa es una función que es, digamos, es como invertir en los ejes de una función, ¿no? Entonces, la función exponencial va a tener su inverso en la función logarítmica. ¿Por qué va a tener su inverso en la función logarítmica? Y bueno, porque el logaritmo es como una especie de operación inversa a la potenciación, a la exponenciación, ¿está bien? Lo que se ve acá. Es un proceso inverso.
la base elevada al número que está acá me tiene que dar el argumento del logaritmo, ¿está bien? Entonces vamos a hacer los dibujitos respectivos de cómo se ven las cosas, para que los tengan. A ver. Entonces, de nuevo va a depender un poco de si el número R es positivo. Siempre van a ser positivos. Es mayor que 1 o entre 0 y 1, ¿está bien? Entonces, yo lo que tengo es una función, o sea, si R es mayor que 1, la función f de x igual el logaritmo en base R de x va a ser una cosa así, ¿no? Y acá está el 1. Ahora el 1 va a estar en el eje X. Es básicamente es como permutar los ejes, que es lo que significa invertir funciones, ¿no? O sea, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces escribamos la información que pusimos antes, ¿no? Cuánto vale el dominio, cuánto vale la imagen y cuánto vale la monotonía. Y las escucho a ustedes. ¿Cuánto vale el dominio? Sin hacer ninguna cuenta, ¿cuánto vale el dominio? Va, no, sin pensarlo mucho, ¿no? Pero digo, ¿cuánto vale el dominio? Los reales. No. Fíjate en ese gráfico. ¿Puedes valer todos los reales el dominio? ¿Hay algo en los X negativos? ¿Hay representación en los X negativos? Digamos, acordémonos cómo funcionaba la idea de función inversa, ¿no? La función inversa era como si yo transpusiera los ejes, ¿no? O sea, ¿qué es una función inversa? O sea, función inversa. En el fondo la función inversa no es un tema que importe tanto en la materia, pero es una herramienta un poco útil para ver esta parte de exponenciales y logarítmicas, ¿está bien? ¿Qué es una función inversa? Una función f a la menos 1 de x tal que f a la menos 1 de x o sea, me da la inversa, o sea, me da y no, tiene que ser igual a tal que f a la menos 1 de y me da x. O sea, esto quiere decir lo siguiente, si yo tengo, por ejemplo, la función y es igual a x al cuadrado más 1 y esta es mi f de x, ¿cómo escribo f a la menos 1? Bueno, f a la menos 1 va a ser tal y menos 1 es igual a x al cuadrado y menos 1 raíz cuadrada va a ser igual al módulo de x. Y esta va a ser f a la menos 1. ¿Está bien? Sí, son los reales positivos. Está muy bien, Agustino. ¿Pero está bien esta idea de función inversa? ¿Se entiende? O sea, estar está bien, pero digo, ¿se entiende? Ok. Bueno. Básicamente la función inversa, ahí no es el mejor ejemplo de función inversa esa en realidad, porque ahí me dio un módulo. O sea, quiere decir que no existe la función inversa del todo. La función inversa va a dar en dos mitades. Pero bueno, no importa ese detalle. Una función inversa es la que cumple en la que yo despejo y de la función original. O sea, perdón, yo despejo x de la función original, ¿está bien? O sea, yo tenía esta función de acá. Hagamos una función lineal para como ejemplo. Esperen. No quería ocupar tanto espacio con esto, entonces lo voy a borrar. Discúlpenme. Pero vamos a hacer así. Vamos a hacer el ejemplo más sencillo de todo, que es la función lineal. Yo digo que y es igual a x menos 2. Estamos todos de acuerdo que esta es una función lineal, ¿no? Esta es mi f de x. Entonces, f a la menos 1 va a cumplir que
y más 2 es igual a x. Entonces, f a la menos 1 f a la menos 1 de una determinada variable va a ser igual a algo más 2, ¿se entiende? O sea, si yo tuviera f de i, va a ser i más 2. Pero como yo tradicionalmente no escribo f de i, escribo f de x, donde dice i pongo x. Entonces es f de x es igual a x más 2. Y esto es igual a i. Y estas son las inversas mutuamente. ¿Se entendió? Es medio confuso al principio la idea de función inversa, pero es una pavada. Digamos, desde el punto de vista práctico es una pavada. Yo entiendo que es un poco confuso al inicio. No entramos en mucho detalle con esto, porque la vez pasada lo charlamos simplemente, pero nada. En la I antes había más ejercicios de función inversa, pero ahora que hay uno solo me parece. Entonces no me quise meter tanto en esto. Lo que tienen que entender de función inversa es que son funciones en las que se traspolan la imagen y el dominio, básicamente, ¿está bien? Entonces, si antes en la exponencial el dominio eran todos los reales y la imagen eran los reales positivos, ahora el dominio van a ser los reales positivos, lo que era la imagen antes, o sea, de 0 a más infinito, y la imagen van a ser todos los reales, ¿está bien? La monotonía va a ser creciente, o sea, le pongo un más, ¿está bien? Bueno, y hagamos el caso, el otro caso, el que es entre 0 y 1. Vamos a ver en la otra hoja. Ahora, bueno, si R pertenece 0R1, f de x es igual al logaritmo en base R de x. Bueno, ahora ¿cómo les parece que se va a ver esta? Bueno, esta se va a ver una cosa, hagamos los ejes. Acá está el 1 y esta se va a ver decreciente. Y lo que tengo que tener es, a ver, el dominio los reales y esta es decreciente. Bueno, estamos. Siento que las maría un poco con lo de función inversa, el logaritmo, el exponencial. Díganme ustedes si quieren que volvamos a ver algo con más cuidado. Si quieren que hagamos algún ejercicio que no les haya salido. Quieren que elija yo un ejercicio. Díganme ustedes a ver qué les parece. ¿Cómo es la de monotonía? La monotonía decreciente. Ok, ¿Está bien? sí. Bueno. Les hago una pregunta porque aparece mucho en la guía esta notación. Logaritmo, pero no escrito como log, como ln de x. ¿Saben qué significa ln de x? ln de x lo que significa es el logaritmo en base e de x. ¿Está bien? Es una notación para poner logaritmo en base e. Logaritmo natural significa. ¿Está bien? Es una notación que se usa mucho porque, como les dije hace un rato, las exponenciales en base e son muy importantes y los logaritmos en base e son muy importantes. ¿Está bien? Bueno, hagamos un ejercicio de ejemplo a ver si más o menos vemos cómo están, qué tal están. Entonces, a ver, yo lo que tengo uno anotado acá, no me acuerdo de qué guía es pero no importa. A ver, ejemplo. Entonces, yo digo, dada la función f
de x es igual a el logaritmo natural de 6x menos 3, no, menos 3, determinar el dominio, hallar todos los valores de x para los cuales f de x es igual a 0, o sea, las raíces básicamente, y calcular la función inversa. Y calcular la función inversa. Bueno, un ejercicio simple. No es 100% tipo de parcial, porque no van a tener ejercicios de parcial de funciones. En realidad, digamos, las cosas que ustedes van a hacer de funciones van a ser un poco más complejas. Ah, Agustín, ahora vemos lo de la calculadora si querés. Tenés que tocar log para hacer los logaritmos normales en base 10 y ln para hacer los logaritmos en base e. ¿Está bien? Depende del modelo, pero todas se van a ver más o menos igual. O sea, va a ser log para los logaritmos de base 10 y ln para los de base e. Algunas calculadoras te van a poder permitir hacer el logaritmo de cualquier base y muchas te van a hacer solamente, la mayoría te van a permitir solamente hacer en base 10 y en base e, pero te va a alcanzar para la materia. No es que necesites una calculadora que te permita hacer muchos logaritmos, ¿está bien? No es tan relevante. En general los logaritmos van a ser tipo logaritmos naturales, logaritmos en base e, ¿está bien? LNs van a ser, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces tenemos este ejemplo que dice, dada la función f de x logaritmo de 6x menos 3, determinar el dominio, hallar todos los valores de x para los cuales f de x es igual a 0, que esos son las raíces, y calcular la función inversa. Este está bueno porque nos va a hacer repasar todo lo que estuvimos viendo en este último rato, ¿está bien? Entonces, a ver. Lo primero es determinar el dominio. Entonces nuestra función es f de x 6, es el logaritmo de 6x menos 3. Bien, entonces, dominio. ¿Quién me dice qué cuidados hay que tener acá con el dominio? Nosotros habíamos hablado hace un rato que el dominio genérico de un logaritmo del tipo logaritmo de x, eran los reales, digamos, mayores que 0, ¿no? O sea, era de 0 a más infinito. ¿Está bien? ¿Estamos con eso? Entonces, ahora la cuestión que tenemos es que ya no tenemos un logaritmo en el sentido de x. Ahora lo que tenemos es que esto tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo hago para determinar el dominio de esta función? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tengo que ver? Tengo que pedir que lo que está dentro de la expresión logaritmo sea mayor que 0, ¿no? Y eso me va a dar una restricción sobre el valor de x. ¿Estamos con eso? ¿Hay alguna duda con eso? O sea, básicamente lo que yo tengo que pedir es que 6x menos 3 sea mayor que 0. Entonces esto me implica que 6x sea mayor que 3. Y esto me implica que x sea mayor que 1/2. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser de 1/2 al más infinito. ¿Está bien? ¿O no se entendió? Pónganme en el chat si quieren, pero digan algo. Se entendió, se entendió. Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo en que el dominio es ese. Después dice, determina el dominio, hallar todos los valores de x para los cuales f de x es igual a 0. Esta está buena porque de esto no charlamos tanto. Entonces, este es el dominio. El dominio ya lo tenemos acá. Bien. Entonces ahora, queremos todos los valores de x, los x tales que f de x es igual a 0. Que esto es básicamente buscarle las raíces a esta función. Entonces nosotros queremos pedir que el logaritmo de 6x menos 3
sea igual a 0. Bueno, lo que nosotros tenemos que saber para hacer esto es volver a este gráfico y fijarnos en qué punto tiene altura 0 los logaritmos y en qué punto tienen altura 0 los logaritmos. Acá se ve, ¿no? En el 1, porque es inverso a la función exponencial, que la función exponencial cruzaba en altura 1 en el 0, esta en el 1 se hace 0, ¿está bien? Entonces esto lo que implica es pedir que esto va a ocurrir si y solo si esto es igual a 1, porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿está bien? O sea, como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, yo lo que tengo que pedir es que 1 sea igual a 6x menos 3. Y entonces esto nos da un valor de x, a ver, o 1 quizá, no sé. Entonces, a ver, tenemos 1, le paso el 3 sumando, me queda 4, es igual a 6x. Y entonces me queda 4 sextos, 4 sextos es 2 tercios. Es igual a x, ¿está bien? Y estos son los valores de x en los que da 0 o sea, da 0 la función, entonces vamos a hacer los x sub 0. ¿Se entendió esto? O sea, las raíces de esta función, la única en realidad raíz de esta función es la raíz 2 tercios. ¿Está bien? 2 tercios es la única raíz de esta función. O sea, acá está. Bueno, y lo último que nos pedían, que quizás es lo más complicado, es la función inversa. Inversa. Bueno, entonces la función inversa. Entonces nosotros dijimos que para hacer la función inversa lo que hay que hacer es despejar y en función de x, ¿no? O sea que yo lo que necesito es agarrar y mi función original, que es logaritmo de 6x menos 3 es igual a y, necesito hacer el despeje, ¿no? Necesito despejar la x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cómo hace para despejarse esto? Que nosotros no hicimos despejes de funciones exponenciales ni logarítmicas. Bueno, las funciones logarítmicas, lo que sí dijimos es que su inversa es la función exponencial, ¿no? O sea, la identidad que ustedes tienen que saber es que básicamente e a la logaritmo natural de x es igual a x. O sea, son inversas. O sea, el proceso de exponenciar y logaritmizar es inverso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para despejar? Bueno, de la siguiente manera. Fíjense, esto sí presten atención porque esto quizás sí ya es nuevo. Lo han visto en clase, pero bueno, esto sí ya es nuevo. Para poder hacer estos despejes hay que aplicar logaritmo de los dos lados. Que eso no está prohibido porque no estamos haciendo nada extraño. O sea, despejar ecuaciones es aplicar la misma operación de los dos lados. Entonces, yo puedo agarrar y decir, bueno, elevo todo a la e. Entonces me queda e a la logaritmo de 6x menos 3 es igual a e a la i. ¿Se entiende lo que hice? Apliqué, exponencié todo, ¿está bien? O sea, apliqué exponencial. Aplicamos exponencial. Bueno, entonces aplicamos la exponencial de los dos lados. Y ahora yo tengo que e a un logaritmo de 6x menos 3 es e a la i. Bueno, e a la logaritmo de 6x menos 3 es 6x menos 3, ¿no? 6x menos 3. Y esto es e a la i. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que repita algo o sigo? ¿Sigo?
Bueno, sigo. ¿Qué, bueno, no, ya, ¿qué pasa con el exponencial del logaritmo 6x-3? Ah, bueno, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Nosotros aquí lo que tenemos escrito es que si yo tengo e elevado a un logaritmo de x, me da x. Entonces, e elevado al logaritmo de 6x-3 me da 6x-3. Me está dando el ¿cómo se llama? El argumento del logaritmo, ¿está bien? Se llama argumento lo que está dentro del logaritmo, ¿está bien? ¿Por qué hago esto? Porque es la forma que tengo de sacarme de encima el logaritmo de un lado de la igualdad, ¿está bien? Del lado que tengo la x metida dentro del logaritmo, ¿está bien? Entonces, como me lo tengo que sacar de encima, lo que hago es elevarlo a la e. ¿Y cuál es el precio que pago? Bueno, que la y ahora me quedó exponenciada, ¿está bien? Y si ustedes se fijan, ahora despejar la x es fácil, porque yo lo que voy a tener es 6x es igual a e a la i más 3. Y entonces 6x, perdón, 6x no, x. 6x es un sexto por e a la i más 3 sobre 6, que es un medio. ¿Está bien? Y acá me quedó la x despejada. ¿Está bien? Bueno, y ahora escribir la función inversa es cambiarle de nombre de nuevo a las cosas. Entonces, ¿cómo escribo la función inversa? Bueno, la función inversa es esta expresión, pero donde dice x poniendo una y donde dice y poniendo una x de nuevo. Entonces a mí me va a quedar que f a la menos 1 de x es igual a un sexto de e a la x, porque la variable que me gusta usar es x, ¿está bien? Más un medio. ¿Se entendió esto? Acabamos de sacar una función inversa. Fíjense que es una pavada sacar una función inversa, ¿está bien? Es despejar la x en función de la y después escribir f a la menos 1 de x cambiando x por y de nuevo, ¿está bien? ¿Por qué hacemos ese cambio de x por y? Básicamente porque lo que nosotros queremos es quedarnos con funciones en función de x y no en función de y. ¿Está bien? Bueno, y ahí fuimos haciendo todo lo que nos pedía el ejercicio. Pero el ejercicio nos pidió dominio, nos pedía sacar el dominio, las raíces y la inversa, que fue lo que fuimos haciendo. ¿Está bien? Bueno, tengo un ejercicio más para hacer y después pasamos al recreíto y vemos trigonométricas. Entonces, es un ejercicio muy sencillo que lo vamos a hacer en 5 minutos. Ahora lo que quiero hacer es hallar la inversa de f de x, que es, esta la voy a escribir con el lapicito porque no puedo hacer la exponencial, que es e a la x más 1 menos 2. Bueno, esta es mi función, la que yo le quiero sacar la inversa. Entonces, bueno, busquemos la inversa. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar la inversa? Yo quiero despejar x en función de y. Entonces yo sé que y es igual a e a la x más 1 menos 2. Entonces, si yo quiero despejar x en función de y, lo que tengo que hacer es decir, bueno, y más 2 es igual a e a la x más 1. Y acá tengo un problema, tengo que bajar la x del exponencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cómo se les ocurre que voy a hacer para hacer eso? ¿Qué se les ocurre? Uso el logaritmo. Exactamente, voy a usar el logaritmo de los dos lados, ¿no? Lo que voy a hacer es agarrar y decir, bueno, aplico el logaritmo de los dos lados, entonces me queda el logaritmo de i más 2 es igual al logaritmo... que escribí mal... Acá. Al logaritmo de e a la x más 1. Y, digamos, es quizá una obviedad, pero lo voy a escribir acá. El logaritmo de e a la x es e a la x, es x, ¿no? Entonces sigo acá, tengo el logaritmo de i más 2 es igual al logaritmo de e a la x más 1. Esto da x más 1. ¿Estamos bien?
Entonces, bingo, ahora lo que yo sé es que el logaritmo de i más 2 menos 1 es igual a x. ¿Está bien? Y entonces, si quiero escribir la inversa, tengo que tener el cuidado de cambiar las x por las y. Entonces, yo voy a decir que f a la menos 1 de x es igual al logaritmo de x más 2 menos 1. ¿Está bien? Se ve que sacar funciones inversas es muy sencillo. No tiene mucha complejidad sacar las funciones inversas. Está bien. Las funciones en las que es más interesante ver la inversa son las exponenciales y las logarítmicas. Me parece que ustedes muchas funciones inversas no van a calcular realmente en la materia. La idea de esta guía es más que nada que tomen algunos conocimientos, más que calculen funciones inversas realmente. Se ven muchas funciones inversas. ¿Estamos? Bueno, lo que les propongo ahora es que cortemos 2-3 minutos y volvamos a entrar en el siguiente link y vamos a ver las funciones trigonométricas y después de ver las funciones trigonométricas haremos algún ejercicio, lo que llevamos a hacer, vamos a hacer algunos ejercicios en el medio. Si tienen algunos ejercicios que tengan dudas de esto y que tengan anotados, los podemos ver también después. Eh, pero nada, y así hoy terminamos de hacer el repaso general de funciones, ¿está bien? Eh, Acuérdense, ustedes las funciones que tienen que conocer son las funciones polinómicas, que las funciones polinómicas incluyen la función lineal y la función cuadrática, y todas las funciones que sean del tipo x a la algo sumados multiplicados por números. ¿Está bien? Tienen que conocer las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, la función raíz cuadrada, que es una versión de la función polinómica, pero son ser función polinómica. Y ahora van a ver las funciones trigonométricas, vamos a repasar, que son el seno, el coseno, la tangente. ¿Está bien? Así que nada, bueno, ahora repasamos eso y nada. Y eso es lo que tenemos para hoy. Así que bueno, seguimos ahora en 2-3 minutos en el siguiente link. Las espero allá. Aquí. Tipo, también me dijo de que estaba relacionándose con gente con la cual sentía algún tipo
Ah, perdón, sí, porque tenía el micrófono puesto en silencio. Les estaba preguntando si tenían alguna pregunta antes de empezar o alguna duda que no hayas entendido de lo que vimos antes o algo que quieran conversar. Ahora me escuchan, supongo, ¿no? Sí, díganme si me escuchan por las dudas. Sí, ahora sí. Ah, perfecto, bueno. Bueno, ¿tienen algo que quieran que volvamos a charlar de lo anterior? ¿Tienen algún ejercicio que no les haya salido de los temas anteriores que quieran charlar? ¿O seguimos? De nuevo, como les contaba más temprano, el objetivo de estas clases, básicamente del curso, es, digamos, repasar los temas principales y hacer muchos ejercicios de parcial. Todavía no hicimos ningún ejercicio de parcial porque los primeros temas de la materia, que son básicamente el repaso de las funciones, no hay muchos ejercicios de parcial para hacer, porque básicamente ese contenido ya se da por entendido en el resto de los ejercicios. También entonces ya a partir de la semana que viene, cuando empecemos con sus sesiones, la idea va a ser hacer algunos ejercicios más o menos simples para repasar un poco y después ya meternos de lleno con ejercicios de parcial, ¿está bien? Ustedes, digamos, todas, más o menos, por dónde están en la cursada de la materia? Porque ustedes deberían estar una semana o, sí, una semana más o menos más adelante que nosotros. Ustedes deben estar viendo sus sesiones, ya por la mitad de sus sesiones por lo menos, o quizá terminando sus sesiones, ¿no? Contesten en el chat si prefieren o hablen, no hay problema. Eh, Justo en la clase anterior, al menos yo vi sus sesiones monótonas. Ok, están empezando con sus sesiones, digamos, ¿está bien? Bueno, ¿y el resto? Más o menos, ¿por dónde están? ¿Por lo mismo? ¿Un poco más adelante? ¿Alguien no empezó con sus sesiones? Bueno, nada, deben estar por eso. Entonces la idea es que, y también traigan, para que sea más interactivo, ejercicios que no les hayan salido, que eso está bueno, los podemos hacer. Eh, Podemos hacer ejercicios que no les hayan salido, ¿está bien? Siempre vamos a hacer un repasito, por casos como el tuyo, Agustina, que por ahí no pudieron ir a la clase, entonces quieran revisar el tema. Siempre vamos a hacer un repaso del tema, digamos, no tan extenso como en clase probablemente, pero siempre vamos a hacer un repaso del tema, pero siempre más centrado en los ejercicios, ¿está bien? Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces funciones trigonométricas tenemos que hacer. Entonces, si yo les digo funciones trigonométricas, ¿qué saben de qué les estoy hablando? ¿Tienen idea? ¿Nadie tiene la menor idea de qué son las funciones trigonométricas? Bueno, las funciones trigonométricas son funciones que, digamos, muy especiales, que están definidas con una cierta periodicidad en base a la circunferencia, ¿está bien? Tenemos dos tipos de funciones, básicamente, que son el seno de x y el coseno de x, y vamos a entrar la tangente, pero bueno, después nos metemos con la tangente, ¿está bien? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hablar es un poco de radianes. Los radianes son una forma de medir ángulos, ¿está bien? ¿A qué me refiero con medir ángulos? Bueno, yo voy a tratar de hacer un círculo lo más regular posible. O sea, este es 3 por 3. Vamos a tratar de hacerlo así. Un círculo. Ah, puedo hacer un círculo probablemente con esto. Draw a circle. Ahí. Y entonces, espera. Un poco más grande. Ahí. Uy, no. Esperen que estoy aprendiendo a usar esto, pero está bueno. Lo puedo hacer así. Ahí. Bueno, ahí está bastante bien. No está perfectamente centrado, pero está bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero medir ángulos, ¿no? Desde, digamos, este punto. A ver, acá vamos a hacer. Yo quiero medir. Uy, estoy haciendo los círculos, perdón. Ahí. Entonces, esto lo deshago. Y yo quiero medir así. Y quiero medir este ángulo alfa. ¿Está bien? Bueno, cómo saben ustedes medir ángulos en el colegio? ¿Cómo aprendieron a medir ángulos en el colegio? Ustedes aprendieron a medir ángulos con grados, ¿no?
Ustedes aprendieron que el ángulo recto son 90 grados, el ángulo llano son 180 grados. O sea, si yo estoy midiendo desde este lugar, acá tengo 90 grados, acá tengo 180 grados, acá tengo 270 grados y acá tengo 360 grados, que es la vuelta entera. ¿Está bien? O sea que un ángulo de 0 grados y de 360 me tiene que, digamos, es como el mismo ángulo de alguna manera. ¿Está bien? Bueno, lo que nosotros vamos a ver es definir una manera de medir ángulos de otra forma prescindiendo de los grados. ¿Está bien? Es una forma de medir ángulos, que son los radianes. Lo que vamos a definir, los radianes son un sistema para medir los ángulos en los que en vez de medir en grados, voy a medir en múltiplos de pi. ¿Está bien? Yo básicamente lo que voy a decir es que una vuelta entera, una vuelta, o sea 360 grados, equivale a 2pi. ¿Está bien? O sea, voy a llamar que la circunferencia entera son 2pi. Entonces, lo que me va a quedar es que 90 grados, o sea, acá tengo, acá tengo 0pi. Uy, el amarillo no se ve nada. El amarillo no se ve, vamos a hacerlo en azul. Entonces yo tengo 0pi. 180 va a ser pi. 360 va a ser 2pi. Y acá voy a tener pi sobre 2, o sea, medio pi. Y acá voy a tener 3 cuartos de pi. ¿Está bien? Es un modo de notar los ángulos distinto a los grados. Está bien que tiene algunas ventajas porque es adimensional. O sea, tiene algunas ventajas en ciencia, por eso se usa. Es lo que se usa en general, es adimensional, pero a ustedes no les importa tanto entrar en tanto detalle. Lo único que ustedes tienen que saber es que si tienen que pasar de grados a radianes, lo que tienen que hacer es decir, bueno, yo lo que sé es que 360 grados son 2pi. Entonces, x grados que ustedes tengan va a ser x por 2pi dividido 360. ¿Está bien? Y esto les va a dar en radianes el ángulo SX que quieren determinar. ¿Está bien? Vamos a ponerle en vez de x alfa, que es el que puse acá, para que tenga toda la misma notación. Entonces le voy a poner en vez de x alfa. Ahí. Ahí. Entonces es alfa en grados. Y es alfa por 2pi. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos todos de acuerdo? Es una notación. Bueno, ahora vamos a pasar... Perfecto, muy bien, Agustina. Entonces vamos a pasar ahora a algo que se llama la circunferencia trigonométrica. ¿Les hablaron en clase de la circunferencia trigonométrica? En clase seguro les dibujaron la circunferencia trigonométrica. Vamos a darle al revés. Ahora que aprendí a usar el aparatito este para hacer círculos. Bueno, acá tengo una circunferencia y ahora le voy a hacer los ejes sobre la circunferencia, así me queda bien centradita. Uy. Tengo que sacar esto de ahí, perfecto. Entonces eso. Y creo que así. No, más para acá. Bueno, ahí está más o menos centrada mi circunferencia. Entonces este es el eje Y y este es el eje X. ¿Está bien? Y entonces yo voy a tener esta situación. Este es mi ángulo alfa. Voy a hacer así. Y así. Y este es mi ángulo alfa. Bueno. En principio yo lo que voy a querer determinar, ¿qué les parece que va a ser? El ángulo. El ángulo, ¿no? ¿Está bien? Y voy a tener dos funciones, ¿está bien? Que me voy a definir para hacer eso. A mí me va a interesar conocer este tramo, ¿no?
y este tramo. ¿Está bien? Bueno, yo me voy a definir una función que se llame seno del ángulo, seno de alfa, y una función que se llame coseno del ángulo. ¿Está bien? El coseno está asociado al eje X y el seno al eje Y. De nuevo, esto es importante aclararlo. Estamos hablando de una circunferencia de radio igual a 1. Está bien, la circunferencia unitaria. R igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son el seno y el coseno? Bueno, el seno de un ángulo es el punto en el eje Y en el que, digamos, la altura en el que se cruza con el ángulo, se cruzaría la línea esa que forma el ángulo, se cruzaría con la circunferencia unitaria. Y el coseno es la distancia en el eje X en la que la línea se cruzaría con la circunferencia unitaria. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Entonces veamos algunas situaciones características. ¿Qué pasa para ciertos ángulos? Bueno, para ciertos ángulos, ¿qué pasa? Entonces, digamos, los ángulos más como típicos van a ser este. Ah, el radio es la distancia del centro a la circunferencia, ¿está bien? O sea, vos tenés una circunferencia genérica cualquiera, esta por ejemplo, y decimos que del centro hasta acá hay R. Y también, y otra cosa que es importante en las circunferencias, pues se usa a veces, es que esta distancia se llama diámetro. Y el diámetro es 2 veces el radio, por supuesto. También el diámetro y el radio están vinculadas. El diámetro en la vida real es mucho más fácil que medir que el radio, ¿no? Porque yo tengo una circunferencia, estoy en un laboratorio, medir un radio es difícil porque determinar el centro no es fácil, pero el diámetro es fácil. Agarro una regla y mido de cuánto va de punta a punta, ¿está bien? ¿Qué es un círculo? ¿Saben qué es un círculo? Un círculo es una estructura geométrica en la que todos los puntos son equidistantes del centro. ¿Está bien? Están al mismo radio del centro, están a la misma distancia del centro. Por eso el radio es importante porque tiene que ver con la definición de la circunferencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces yo les decía que hay, digamos, algunas regiones del espacio que son más relevantes que otras. Algunos ángulos que son más relevantes que otros. Entonces veamos un par. Entonces, a ver. Este círculo está muy grande. Ahí vamos a hacerlo perfecto. Bueno, entonces tengo esta circunferencia. Esta parte me quedó perfectamente centradita, me gusta. Y X. Bueno, y digamos que alfa es este. O sea, siempre es con el eje horizontal, ¿no? Entonces alfa es este. Entonces estoy a 90 grados, ¿no? Entonces, en el caso de la circunferencia unitaria, siempre recuerden que esta es la circunferencia unitaria, o sea, el radio es 1, R es igual a 1. ¿Cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale este punto? Esta altura, ¿cuánto vale? ¿Alguien me dice cuánto vale? 1, muy bien. Porque es la altura 1, ¿no? O sea, y esta altura tenía que ver con el seno, ¿no? O sea, el seno de alfa, esperen que me queda muy chiquitito. Esto vale 1. Entonces, el seno de alfa es igual a 1. ¿Y cuánto vale el coseno de alfa? ¿Cuánto puede valer? 0, ¿no? Porque ese triángulo está comprimido todo en un punto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese triángulo como que no existe, está todo comprimido. Los dos ejes se solapan entre sí, entonces el coseno vale 0. Bueno, pero yo tengo este alfa, pero este alfa yo sé cuánto vale. Este alfa vale 90 grados, ¿no? Entonces, cuando el coseno de 90 grados. Entonces vamos a cambiar acá el alfa este y poner 90 grados. O sea, seno de 90 grados
y coseno de 90 grados. Pero yo les dije que íbamos a trabajar en radianes. ¿Se acuerdan cuántos radianes eran 90 grados? Pi sobre 2, ¿no? Entonces el seno de pi sobre 2 es 1 y el coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Estamos bien? Bueno, ¿dónde se da la situación inversa, la que hicimos recién? Bueno, la situación inversa... hay una herramienta que yo puedo usar acá que no sé cuál es. Creo que es esta. Creo que es este. Ay, no. Estoy haciendo lío. Esta, a ver. Grip snapping. No, bueno, no sé cuál es. Esto no importa. Sigamos en la otra hoja. Voy a hacer otra circunferencia. Ahí, ahí. Ahí, perfecto. Y yo tengo esto así. Y esto así. Entonces esto es X y esto es Y. ¿Qué pasa ahora si tengo este ángulo de acá? O sea, sería tipo todo esto. Que son 180 grados, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Bueno, yo sé que esta distancia es... Perdón, esta distancia en realidad no. Es la mitad. O sea, es hasta acá. Esta distancia vale 1, pero que esté en el menos 1, ¿no? Sería pi, muy bien, sí. Y el seno va a valer 0, ¿no? O sea, yo sé que el coseno de 180 grados va a ser igual a menos 1, que es el coseno de pi. Y el seno de 180 grados va a ser igual a 0, que es igual al seno, perdón, de pi. Bueno, yo podría seguirles haciendo, nos podríamos fijar qué pasa acá y qué pasa acá, que eso es lo que les deben haber hecho en clase, pero como yo no nos queda tanto tiempo y quiero que hagamos por ahí algún ejercicio, vamos a hacer directamente los dibujitos, ¿está bien? Entonces hagamos los dibujitos. Bueno, entonces, estas son dos funciones que se dice que son oscilantes, de alguna manera, ¿está bien? Cuando vean física van a ver que estas funciones se usan para hacer oscilaciones. Entonces vamos a hacer como un sistema común de ejes. Vamos a hacerlo un poquito más grande, así. Y vamos a poner... Primero, este es el eje Y. Y este es el eje X y vamos a marcar algunas posiciones. Vamos a marcar la posición pi sobre 2, la posición pi, la posición 3/4 de pi y la posición 2pi. Y bueno, pues esto sigue. Vamos a dibujar primero el seno, ¿está bien? Bueno, entonces nosotros ¿qué sabemos? ¿Cuánto vale el seno de 0? Bueno, el seno de 0 vale 0, ¿está bien? Porque la altura es 0. Entonces el seno parte del origen. Nosotros dijimos, en pi sobre 2, ¿alguien se acuerda cuánto valía el seno? Valía 1, ¿no? Entonces lo que yo tengo es una cosa que hace así, va creciendo, acá encuentra su pico, en pi vale 0. Acá esto no lo vimos, pero se hace negativo. Uy, ya me pasé, perdón. Uy, bueno, se fue todo. Esto hace así. Tuki. Va bajando, 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 bajando. Acá se hace menos 1. Acá 0 de vuelta. Acá otra vez. Y así sucesivamente. Este es el seno de X. ¿Está bien? Te la pueden dibujar con un poquito más de cuidado, pero más o menos se va haciendo así. ¿Está bien? Es una función cíclica. ¿Por qué cíclica? Porque cada 2pi se empieza a repetir, ¿se entiende? Es una función de periodo 2pi. ¿Está bien? Nada, estas son, digamos, cuestiones que después les van a hacer de más importancia, pero el periodo es 2pi. Bueno, y dibujemos el coseno.
coseno. Vamos a hacerla con verde. Entonces, ¿qué le pasa al coseno? Bueno, el coseno en 1 está... perdón, en 0 está en altura 1, ¿no? Entonces, vamos a marcar las posiciones que me interesan. Este es pi sobre 2. Este es pi. Este es 3/4 de pi. Este es 2pi. Son las mismas que allá. Pero esta tiene un recorrido inverso, ¿no? Esta empieza acá, ahí. Encuentra el pico acá. Sube. Vuelve a subir. Empieza a bajar. Este es el coseno de x. Se dice que el coseno y el seno están en contrafase. ¿Qué quiere decir que están en contrafase? Que cuando una es máxima, la otra es mínima, ¿no? ¿Ven? Una curiosidad que es media divertida es que el seno de x más pi sobre 2 no es otra cosa que el coseno de x. ¿Estamos bien? ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente el dibujo es el mismo, solamente que está corrido un periodo pi sobre 2, o sea, un tramito pi sobre 2, ¿no? O sea, es como si yo agarrara el seno y lo corriera, ¿se entiende? Esa es la magia del seno y el coseno, ¿está bien? Bueno, ahora bien, todas estas son funciones de este tipo, seno de... o sea, siempre son estructuras seno-coseno. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le hago alguna modificación del tipo... A ver, vamos a hacerlo como no nos queda mucho tiempo, vamos a hacerlo medio genérico y dibujamos un poco. Si yo hago algo de la pinta a coseno... No vamos a poner coseno, vamos a poner seno, que es más fácil de entender. Seno de x más phi. Esto es agarrar y modificar la función seno, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Bueno, entonces el dibujo de esto es muy sencillo. La única modificación que va a sufrir... Bueno, va a sufrir dos modificaciones. Entonces, este sí y este es x. Este a me va a determinar la altura del máximo, ¿está bien? Entonces, a va a ser el punto máximo, ¿está bien? O sea, a... Si ustedes se fijaban en la otra, yo como que el máximo siempre era 1. Entonces, este máximo va a ser a. Y el mínimo va a ser, obviamente, menos a. Y phi se le llama el desfasaje. ¿Qué va a querer decir el desfasaje? Bueno, es el punto de lo que sale corrido, ¿está bien? ¿Por qué el punto en el que sale corrido? Porque ustedes acuérdense que el seno de 0, de 1, perdón, de 0 es 0. El seno de 0 es 0, ¿no? Entonces, yo sé que cuando x vale 0, pero ahora tengo el seno de phi. Entonces es cuánto estoy corrido, ¿está bien? Entonces básicamente yo sé que un seno empezaría desde acá. Esperen que le vuelvo a poner el rojo, que era el que usábamos antes. Yo sé que el seno empezaría desde acá. Si phi es igual a 0. Pero si, por ejemplo, phi es igual a pi sobre 2, el seno lo que yo tengo es que empieza de acá. Entonces voy haciendo así, así, así. Pero la función yo no la puedo hacer empezar de la nada. Entonces acá tengo esto. Entonces esto es que phi es igual a pi sobre 2. ¿Se entiende? Es desde donde la inicio la función. Y después la completo, dibujando cíclicamente lo que debería ser desde el origen. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Porque tiene algunos ejercicios en la guía donde les piden dibujar. Para dibujar el seno y el coseno están buenos los graficadores de internet para ganar intuición en cómo se grafica. El GeoGebra, Wolfram Alpha está muy bueno. Wolfram Alpha, escríbanlo, que está muy bueno, es un graficador muy bueno. El graficador de Google no está mal. GeoGebra igual para esta materia alcanza y sobra y no, es intuitivo de usar, ¿está bien? Aparte de poner usado en el colegio. Entonces, bueno. Esto es básicamente las funciones elementales que ustedes tienen que conocer para la materia, ¿está bien? Ahora ya nos vamos a quedar sin tiempo, entonces no vamos a llegar a hacer como un repaso general, pero lo que yo quiero que se queden es lo siguiente. Ustedes tenemos como funciones elementales, ¿está bien? Elementales, que ustedes tienen que conocer para la materia.
Entonces estas funciones son, primero que nada, las funciones lineales. Las funciones lineales eran las funciones de la pinta f de x es igual a mx más b. Bueno. Después tenemos funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas. Bueno, las funciones cuadráticas son funciones de la pinta f de x es igual a x al cuadrado, a por x al cuadrado, más b por x más c. La generalización de estas funciones son las funciones polinómicas. No lo quiero en este color horrible. 3. Funciones polinómicas. Y las funciones polinómicas, si se acuerdan, eran estructuras de la pinta f de x es igual a por x a la n más piripiri a la n, perdón, a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. O sea, sucesiones numerito por x al algo. Después, ¿qué más tenemos? Después vimos las funciones, la raíz cuadrada. 4. Función raíz. La función raíz es una función de la pinta f de x es igual a la raíz de x. O modificaciones, puede ser f de x es 3, es la raíz de 3x menos 2, cosas por el estilo, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la función exponencial y logaritmo. Función exponencial y la función logaritmo, está bien que son las que vimos hoy. Esas no las vuelvo a escribir porque son las que vimos hoy. Y después tenemos las funciones trigonométricas, ¿está bien? O trigonométricas, ¿está bien? Bueno, estos son los 6 tipos de funciones que ustedes tienen que conocer. La primera guía de la materia habla de eso en las 2 cátedras. Básicamente son un montón de ejercicios, son muchos, traten de hacer todos los que puedan, quizás no llegan a hacer todos, pero traten de hacer todos los que puedan. Son un montón de ejercicios que los hacen interiorizarse en este tipo de funciones, ¿está bien? ¿Por qué van a tener que saber hacer estas funciones? Porque van a tener problemas más difíciles haciendo otras cosas, viendo límites, viendo continuidad, viendo derivadas. Los que van a tener que tener intuición de cómo funcionan las funciones, ¿está bien? Entonces yo lo que les propongo, la próximo martes, los primeros 15 a 20 minutos probablemente los dediquemos a hacer consultas de funciones. Entonces traten de hacer todos los ejercicios que no les hayan salido. Y los que no les salgan los hacemos juntos. Nada, incluso alguno puede compartir pantalla y mostrar lo que hizo. O si no quieren, no, lo pueden poner en el chat y lo charlamos. Y yo los hago y todos vemos y todos charlamos y vemos cómo hacerlos, ¿está bien? Pero es muy importante que ustedes, para empezar la materia bien, tengan un conocimiento básico de estos 6 tipos de funciones, ¿está bien? Las funciones lineales, o sea, porque yo les escribí ahí la fórmula solamente, pero se podría hacer un resumen, que lo podemos hacer quizás en otro momento, no sé. Se podría hacer un resumen en el que ustedes tengan, bueno, la información esencial de cada uno de estos tipos que necesitan, ¿está bien? La función lineal, como, digamos, cómo se ven, los grafiquitos, tienen que saber más o menos cómo se dibujan. Todos son funciones fáciles de dibujar, si lo piensan. La lineal, la cuadrática, la raíz, la exponencial, la logarítmica, las trigonométricas. La única que pueden ser un poco difíciles son las polinómicas, pero charlamos de las polinómicas la vez pasada. Son bastante simétricas como se dibujan. Todas tienen forma tipo de U, las que son elevadas a un número par, y todas tienen forma como de una cosa como que, lo dibujo por acá, una cosa como que así, las que son un número impar, ¿está bien? Así que nada, bueno, eso. Bueno, espero que les haya servido. Les vamos a subir después el PDF de esto. Y nada, el martes, los que se conecten, traigan ejercicios, que nada, ya se pone más la materia, como más entramos en la materia realmente, lo realmente nuevo e importante de la materia, que son sucesiones. Vamos a dedicar un rato a esto, pero ya empezamos con sucesiones, ¿está bien? Así que nada, tengan buen fin de. Chau, chau. Chao, muchas gracias, de verdad.